esta divina providencia es el gobierno de Dios por el cual Dios, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. Esta doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Es soberano sobre todo el universo. Eso lo podemos, voy a dar las citas para que esos puntos los podamos buscar y afirmemos lo que estamos aprendiendo. Él es soberano de todo el universo. Salmo 103:19. Él también es el soberano sobre el mundo físico. Mateo 5:45. También es soberano sobre los asuntos. Repito nuevamente. Soberano sobre todo el universo. Salmo 103:19. Él también es soberano sobre el mundo físico, y es Mateo 5:45. También Él tiene autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los gobiernos, sobre todo lo que gobierna a los pueblos. Salmo 66:7. También Él tiene bajo su control el destino de la humanidad, de toda su creación. Gálatas 1:15. Ahora, esta doctrina se opone directamente a la idea de que es el azar o es el destino lo que gobierna el mundo. Entonces tenemos que tener claro de que las cosas que suceden, las cosas que pasan, no es porque aconteció por azar o porque por las circunstancias o por las cosas. No, todo tiene una razón, y es que Él gobierna el universo. Así de sencillo. También vemos que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe, y su infinito poder y sabiduría y sostiene, dirige y dispone y gobierna todas las criaturas. Él es dueño absoluto de todas las cosas, y es dueño desde lo mayor hasta lo más pequeño. Por eso, en su sapientísima y santísima providencia, nosotros quedamos admirados con el funcionamiento del universo. Por ejemplo, las galaxias con sus millones de estrellas, con sus planetas y todo este universo que hoy en día podemos observar aún a través de los telescopios, y quedamos admirados por esa grandeza. Aún, digamos, también podemos lo que observamos a través de un microscopio para observar lo más pequeñito. Si vemos el universo inmenso, también podemos ver lo pequeñito, y ahí vemos cantidad de criaturas que nos dejan sorprendidos y admirados del poder de nuestro Dios. Entonces, ahora, si vemos el universo y vemos esa creación maravillosa, pues cuánta más admiración podemos ver con relación a la relación que Él tiene con su máxima creación, que es el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, toda esta creación admirable está en el control absoluto de Dios. Nada se sale del control de Dios. Está bajo la dirección y su divina providencia. Entonces, entendiendo esto, de que Él es el dueño y Señor y absoluto creador de todas las cosas, y que todo está bajo el control de Dios, entonces podría surgir una pregunta en relación con el hombre. Si Dios controla absolutamente todo, entonces ¿por qué sus hijos pecamos? ¿Por qué los que Él ha escogido y apartado para Él, por qué pecamos? Entonces, esto es lo que vamos a ver esta noche. Este es el punto 5 de la confesión, de nuestra confesión, y es lo que vamos a ver respecto a lo que es la divina providencia. Cuando aprendemos de la divina providencia de Dios, muchas veces se tiende a pensar en el aspecto de que uno que ha sido escogido por Dios, amado por Dios, llamado a ser parte y a ser hijo de Él, y que nos ha dado su Santo Espíritu, entonces en ese sentido podríamos pensar que no tendríamos ninguna relación con el pecado. Si somos sus llamados, sus apartados, sus escogidos, sus elegidos, no tendríamos ninguna relación con el pecado. Entonces,
Si Dios es la causa primaria de todo y Él tiene el control absoluto de todo, entonces aquel que ha recibido su gracia no practica el pecado, porque eso es el resultado de la verdadera conversión. El que ha sido llamado y escogido no practica el pecado. Y ahí está el reflejo de que verdaderamente es un hijo de Dios, se ha convertido a Dios. Ese es el efecto que produce en el corazón del hombre el no pecar, el no practicar el pecado. Vamos a aclarar eso. Entonces, si Dios es la causa primaria de todo y Él tiene el control absoluto, entonces aquel que ha recibido su gracia no practica el pecado, porque el pecado es el resultado de esa verdadera conversión, como les decía, ¿cierto? Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en Primera de Juan 3:8, es otro versículo anterior, Primera de Juan 3:8, dice: porque el que practica el pecado es del diablo. Entonces vemos ahí como una situación para confrontar y para clarificar. Entonces, cuando dice que en Primera de Juan 3:8, cuando dice que el que practica el pecado es del diablo, lo hace con referencia a los que son inconversos, a los que no tienen una relación con Dios, no han nacido de nuevo, y que su diario vivir es la práctica del pecado. Entonces, el que no ha tenido un nuevo nacimiento, cuando no ha reconocido que Jesucristo murió por él y que su obra redentora le salvó, es para él normal practicar el pecado. Y es un hábito normal practicar el pecado. Entonces, a diferencia del versículo 9 que habíamos leído ya, ¿sí? que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque es simiente de Dios. El nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que el escogido de Dios no tiene el hábito de pecar. No debe tener el hábito de pecar porque ha sido apartado, ha nacido de nuevo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y además, digamos, no lo practica ni puede persistir en el pecado. Tiene que estar separado del pecado. Pero aún así, los hijos de Dios, llamados y escogidos, sabiendo que somos hijos de Dios, pecamos. ¿Sí es lo interesante? El que es nacido de Dios no practica el pecado, pero aún así pecamos. Pero lo interesante de esto es que si tenemos, digamos, si hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado, pero podemos tener situaciones de, digamos, pecar en determinado momento de nuestra vida. Por eso, digamos, si aún los hijos de Dios, llamados y escogidos, sabiendo que somos hijos de Dios, pecamos, y no siendo Dios el autor del pecado, nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Por qué si somos escogidos, somos apartados, si hemos nacido para Dios, por qué pecamos? Yo podría decir, digamos, al separarnos, podría habernos privado totalmente del hecho de pecar. Esto, digamos, y si tenemos esta inquietud, necesitamos una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque siendo escogidos de Dios, hijos de Dios, ¿por qué pecamos? Nuestra confesión bautista de fe nos da la respuesta claramente, y es lo que vamos a profundizar. Sabiendo que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna, y tiene control absoluto sobre toda su creación, Dios nos enseña que Él tiene un porqué y un propósito en el pecar de sus escogidos. Y es lo maravilloso. Somos escogidos, somos apartados, no practicamos el pecado, pero en ciertas oportunidades, por la providencia de Dios, permite que el pecado actúe en nuestra vida.
pero eso tiene un porqué y un para qué. Eso tiene que ver con el propósito y la providencia de Dios, que vamos a profundizar más. Entonces, no siendo Dios, como les decía, el autor del pecado, siendo que el hombre peca porque tiene aún su naturaleza caída, por eso es que peca, por eso es que pecamos, porque tenemos todavía, aunque hemos sido escogidos y apartados para Dios y hemos nacido de nuevo para el Señor, todavía tenemos la naturaleza caída en nuestra vida. Y esas circunstancias del pecar no están fuera del plan de Dios. El hecho de que sus hijos pequen no están fuera del plan de Dios, porque Dios es perfecto, todo lo sabe y todo lo maneja, todo tiene control en toda la vida. Entonces hay un porqué maravilloso y especial. Y ese porqué lo encontramos en la Escritura, y es la que estamos comprendiendo en esto que estamos aquí aprendiendo. Y es lo que nos muestra el párrafo 5 de la confesión de fe, que nos habla claramente respecto a eso. En este párrafo que estamos estudiando, dice que este párrafo empieza con una frase extraordinaria y maravillosa. Dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Y estos atributos divinos son mostrados aquí en un grado superlativo, absoluto. Y esto resalta la seguridad de que no estamos en manos de la suerte o del destino. No estamos en manos de la suerte ni del destino caprichoso que nos puede manejar y manipular, sino que somos dirigidos por nuestro Dios, que es sabio, justo, clemente y grandioso. Él es justo, clemente, en grandísima manera. Entonces debemos caminar por la vida con tranquilidad, como hijos de Dios, sabiendo que Él tiene un plan divino para nosotros y está llevando todas las cosas a buen término. Eso lo dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces ahora vamos al segundo punto, y es entender los propósitos de Dios con el pecado. Entonces hasta aquí hemos visto que los que son hijos del diablo, que no han conocido no han nacido de nuevo, no han tenido esa relación con Dios, pecan, y su forma habitual de vivir es el pecado. Y los hijos de Dios, los que Él ha llamado, no pecan, o sea, no es su forma de vida el pecado, sino que Dios permite que en determinados momentos, y solamente por cosas puntuales, pase por ese pecado, pero con un propósito y con un porqué y para qué acontece eso en la vida de un hijo de Dios. Entonces vamos a ver los propósitos de Dios con el pecado. Uno de los propósitos de Dios que tiene al permitir el pecado en los hijos de Él, en sus hijos, que somos nosotros los escogidos apartados, es que, y miren lo interesante, es en ciertos momentos de la vida. No es que Él permita el pecado permanente en sus hijos, los hijos de Dios. Son momentos puntuales, situaciones que se presentan, y esos momentos puntuales no es una práctica cotidiana, digamos, del pecado, sino es de momentos, de situaciones que se presentan. Y es para entender que tenemos un corazón corrupto, para hacernos entender que tenemos un corazón corrupto. Miren lo maravilloso del propósito de Dios. Somos hijos de Dios, somos apartados y llamados para Él. Tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. Tenemos todavía y vivimos con rastros del pecado, con la marca del pecado. Pero no es una práctica continua, sino que es por momentos. ¿Y eso es para qué? Para que entendamos que tenemos un corazón corrupto. No nos creamos ya porque somos cristianos y porque somos hijos de Dios, entonces no, ya lo soy todo. Pues digamos, somos todo en el hecho de mucho más
mirándolo de otro aspecto, pero digamos desde la parte que nosotros entendemos que tenemos un corazón, todavía una naturaleza pecaminosa. Sabemos que pecamos, podemos pecar. Entonces, si tenemos un corazón corrupto, como dice Jeremías 17, del 9 al 10, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 al 10, esa cita. Entonces, esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Sabiendo que el hombre tiene un corazón corrupto, lo deja por algún tiempo en diversas tentaciones y en diversas corrupciones, esas corrupciones del corazón, esas actitudes pecaminosas del corazón. Y esto tiene un propósito de parte de Dios. Es que el hombre no tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, ni se debe confiar en sí mismo, ni debe confiar en sí mismo, porque es que hay una fuerza oculta y corrupta que se puede manifestar en su vida. Eso es lo interesante de lo que hace Dios al permitir que en determinados momentos el hombre peque, para que entienda que ni él se conoce a sí mismo, ni puede confiar en sí mismo, sino que tiene que su confianza estar en Dios. Por eso es lo que dice el Señor en este versículo que acabamos de leer de Jeremías 17, 9 al 10. El Señor pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón del hombre? La respuesta no es cada persona dentro de su pensamiento, su forma de ser, o de entre nosotros mismos. Yo me conozco a mí mismo. No, la respuesta no es esa. Dios da la respuesta. La respuesta que da la Escritura, y reafirmando que el corazón es engañoso, y engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces la respuesta es: ¿quién conoce ese corazón? Dice el Señor: yo, Jehová. Dios es el que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Eso de que yo me conozco, no, yo sé cómo soy, yo sé cómo actúo, yo sé cómo, no, yo me conozco. Ahí estoy cometiendo un gran pecado también, porque estoy diciendo una mentira, estoy mintiendo, estoy pecando porque estoy diciendo una mentira. Solo Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él es el que conoce qué es lo que hay dentro de nuestra vida. Él es el que sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. El hombre puede fingir, puede mostrarse ante los demás compañeros, hermanos, amigos, o ante la sociedad perfectamente bien, pero puede tener y es que de hecho tenemos un corazón corrupto. Podemos mostrarnos muy bien ante la sociedad, pero en el fondo de nuestro corazón hay maldad y pecado. Y eso lo sabe Dios y lo conoce Dios. Por eso está la importancia de lo que está diciendo la confesión, nuestra confesión. Hay un propósito en que Dios permite que los hijos pequen. Hay un propósito de Dios en que los hijos de Dios pequen. Y todo surge en nosotros, que no tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos, ni la profundidad del pecado que anida en nuestro corazón. Nosotros no sabemos, digamos, cómo es de grande nuestro pecado en nuestro corazón, porque aparentemente lo cubrimos o nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros nos mentimos respecto a nuestro pecado, nuestro profundo, nuestro pecado en nuestro corazón. En Proverbios 28, 26, en la parte A, dice una cosa bien, bien maravillosa. Dice: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su corazón es necio. No se puede confiar en nuestro corazón, porque es engañoso, corrompido, malo, perverso. No podemos confiar en nuestro corazón. Con respecto a esto que estamos hablando de los corazones corruptos, hay una frase de Juan Calvino que decía, abro comillas: el corazón humano tiene tantos escondrijos para la vanidad, tantos espacios vacíos para la falsedad, está cubierto de fraudes e hipocresías, que incluso frecuentemente se engaña a sí mismo.
Cierro comillas. Tremendo, tremenda realidad. Entonces, hay una característica en nosotros que somos expertos autojustificándonos y autojustificando nuestros pecados. Cada acción que hacemos nos autojustificamos porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de la acción que estamos cometiendo, ni lo que estamos haciendo pecaminosamente. A veces estamos realizando cosas y tratamos de cubrir la falta con una manta, digamos, de disculpa. No, es que lo hice sin querer, es que, o sea, tratamos de cubrir nuestras faltas y nuestro pecado con excusas, y eso es incorrecto. Por eso el propósito de Dios, por eso el propósito que Dios permite que el hombre peque, es para descubrirle la corrupción que hay en el corazón y el engaño del corazón. Vamos a ver entonces dos ejemplos en la palabra del Señor, cómo a través de descubrir las fallas del corazón, lo profundo del corazón, Dios actúa para traer corrección y para hacernos entender que no nos conocemos a nosotros mismos. Vamos a ver esos dos ejemplos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 25 y 26 y 31. Segunda de Crónicas 32, 25, 26 y 31. Dice la palabra del Señor: mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos, y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios los dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Ves? En el contexto de este pasaje que acabamos de leer, está la historia de Ezequías, que había estaba enfermo de muerte, estaba prácticamente ya muriendo, clamó a Dios, Dios lo sanó, le añadió 15 años de vida, y entonces el rey de Babilonia envió mensajeros a donde el rey Ezequías para conocer de ese milagro maravilloso y eso extraordinario que había acontecido con el rey de Ezequías. Pero acontece en este momento algo tremendo, es que el rey Ezequías, sacando el orgullo que había en su corazón, mostrando su poder, su prepotencia, le mostró todas las riquezas a estos hombres, todo lo que había en su poder, oro, todo lo precioso y lo rico que tenía, se lo mostró a estos hombres que venían de parte del rey de Babilonia. Pero lo que estaba haciendo era mostrando su orgullo, mostrando el orgullo que había en el corazón. Por eso el Señor trajo reprensión sobre él por esa situación. Entonces, démonos cuenta cómo es que el Señor permite que en determinado momento se manifieste nuestro pecado. En el corazón de Ezequías, aún después de recibir ese milagro maravilloso de ser prolongada su vida, había orgullo en ese corazón. ¿Y cómo lo manifestó? Pues diciendo: yo, mire, tengo toda esta riqueza, yo soy el rey de Israel, tengo todas estas riquezas. Y el Señor tuvo que traer reprensión sobre su vida. Hay otro segundo ejemplo que está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. En el versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. El propósito de Dios con David era que se manifestara el orgullo que había en su corazón. En el corazón de David había orgullo.
Y Dios necesitaba que ese orgullo se manifestara. Ese orgullo era por tener que un gran ejército de Israel. Por eso ordena ese censo. Con este orgullo que él tenía, era tremendo porque ni él mismo lo podía ver. Él no podía saber que tenía un corazón orgulloso, porque estaba en lo profundo de su corazón. Y es que miren lo interesante cuando el pecado está en lo profundo del corazón de una persona. En el caso de David, ni siquiera un hombre tan perverso como Joab, era un hombre malvado porque había asesinado a hombres justos, como el pasaje que leímos ahora. Y Joab le llama la atención a David. O sea, una persona que totalmente perversa en su corazón, es algo interesante cómo Dios permite que le llame la atención a una persona escogida y elegida como David. Pero aún así, cuando esas personas extrañas y que no son ni temerosas de Dios, le llaman la atención a un creyente, aún no se dan por enterados de que tiene razón en ese llamado de atención. Y ahí mismo en ese pasaje, en el capítulo 3, versículo 3, perdón, dice: Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Está llamando la atención. ¿Para qué manda hacer un censo? Usted tiene muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Ve? Este hombre tan perverso como era Joab puede ver el pecado de David, pero David lo tenía oculto en su corazón. ¿Y todo por qué? Porque somos expertos autojustificadores. Así que Dios permite que este pecado de orgullo siga su camino con el objetivo de que David pueda ver el estado de pecaminosidad en que vive. Si no se le llama la atención respecto a esto, seguirá oculto en su corazón y entonces Dios no podrá, digamos, en cierto modo, llamar la atención y recibir las consecuencias o la disciplina de ese pecado. Para Dios no puede seguir un pecado oculto allá en lo más profundo del corazón. Él tiene que sacarlo a flote para que el hombre afronte las consecuencias y para que afronte la disciplina de parte de Dios. Otro propósito que tiene nuestro Dios al permitir que el pecado toque nuestra vida es para humillarnos y llevarnos a una dependencia íntima y constante, y para que nos apoyemos totalmente en él. Por eso el apóstol Pablo hace una advertencia del peligro que nos acecha. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Una advertencia sabia y maravillosa. Muchas veces en el caminar de la vida cristiana creemos estar súper bien y estamos tan fuertes espiritualmente que no tenemos peligro de caer. Cuidado. Tenemos que desconfiar. ¿Pero de quién? De nosotros mismos. Desconfiemos de nosotros. La palabra nos anima a huir de la fornicación, de la idolatría, de las pasiones juveniles, es decir, no demos oportunidad de caer en el pecado. Por eso la Confesión Bautista resalta que Dios nos deja por algún tiempo expuestos a las tentaciones para que nos demos cuenta que no somos tan fuertes. Y nunca lo estaremos, y que siempre tendremos que depender de Dios. Él nos va a humillar para conocer que no somos autosuficientes. Si hay orgullo y pecado en nuestro corazón, Él nos va a humillar para que entendamos que no somos lo que creemos que somos, y que Él es el único que conoce nuestro corazón y que a Él debemos, de Él debemos depender, y siempre debemos esperar en Él y siempre aferrarnos a Él. Respecto a este punto,
Hay un ejemplo en Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí, en este pasaje de la palabra del Señor, el Señor Jesús le está haciendo una advertencia a Pedro y le dice: Satanás te ha pedido permiso para zarandearte. Y Dios tiene un propósito bien claro con eso, con permitir que el diablo zarandee a Pedro. Porque ya hemos estado viendo, tenemos claro que hay un propósito de Dios en dar permiso para eso, para que el pecado llegue a nuestro corazón. Pero Pedro hace oídos sordos a este consejo y hace oídos sordos a ese consejo, o no conoce lo que hay en lo profundo de su corazón. No conoce la maldad que está allá en lo más profundo de su corazón, ignora eso. Por eso en Marcos 14, 27, otras palabras del Señor Jesús, hablándole a sus discípulos y específicamente a Pedro, dice: el Señor Jesús dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Tremendo la actitud que tenía Pedro, ¿no? Pero el Señor necesitaba sanar ese corazón. Así que Pedro, digamos, de hecho, pues no está diciendo esas cosas que dice ahí en la palabra del Señor, no lo está diciendo fingidamente o por figurar. Pedro lo decía porque así lo sentía. Y es que mire que a veces nosotros en oportunidades nos podemos ver como en estado de fortaleza, como muy fuerte, ¿cierto? Y que creemos que todo lo podemos por nuestra fortaleza y por nuestra capacidad, y desconocemos realmente nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Él. Pedro se creía que podía defender al Señor Jesucristo, al Señor Jesús. Se creía tan fuerte y tan capacitado que dijo: no, yo puedo defender eso. Entonces sucedió lo que el Señor le había dicho respecto a Pedro: el Señor te ha pedido para zarandearte. Marcos 14, del 66 al 72 fue el que leímos al comienzo de esta predicación. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se encalentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre a quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Tremendo la situación de Pedro, pero con el propósito maravilloso de Dios para su vida. Entonces recordemos lo que es este punto, ¿no? Dios deja a sus hijos en diversas tentaciones para que sea humillado y llevarlos a una dependencia de Él, de nuestro Dios, más íntima y constante, para apoyarnos en Él y para hacernos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado. Mire el propósito maravilloso de Dios. Permite que el pecado toque nuestras vidas para que reconozcamos que somos débiles, que somos frágiles, que podemos estar a merced del pecado en determinado momento. Pero también eso nos ayuda ¿para qué? Para estar pendientes, estar atentos, para estar pendientes que, como dice el apóstol Pedro, el león como el pecado, como león, el enemigo, como león rugiente, está alrededor mirando a quién devorar. Eso nos hace vigilantes, nos hace estar alerta a lo que el Señor hace al tratar el pecado en nuestra vida.
Sin duda, Pedro aprendió y también nosotros estamos aprendiendo. Pedro no volvería a confiar en sí mismo y nosotros también debemos aprender a no confiar en nosotros mismos. Debemos estar en total dependencia de Dios. Por eso, el mejor estado de los hijos de Dios es depender de Él. Él nos hace más vigilantes para que en todas las acusaciones futuras de pecado estemos alerta. Y nuestra confesión termina con un párrafo muy especial. Y dice que lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria, para bien de ellos, así como le ocurrió a Pedro. Juan 12, 39 al 40, para terminar. Este es algo bien especial. Juan, capítulo 12, versículos 39 al 40, dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué tremendo y qué maravilloso nuestro Dios. Claro que Pedro había aprendido. Nuestro Señor se dirigió a Pedro por su nombre original: Simón Pedro, como esa caña que significa la palabra. Como si hubiera perdido el Pedro al negarlo, porque él le ha dicho: tú no eres Simón, eres Pedro, eres piedra, eres una roca firme. Pero él respondió: Señor, tú sabes que te amo. Pero mire lo que, como lo expresa, no, sin profesar que ama a Jesús más que los demás, porque supuestamente eso era lo que él quería manifestar de su corazón: yo te amo más, al punto de que yo quiero dar la vida por ti, yo me sacrifico por ti, como sobreponiéndose a todos los demás, pensando que el gran amor de su corazón y su vida era él especial. Pero aquí cuando recibe el trato de nuestro Dios, ya no manifiesta eso, porque ha sido confrontado con su pecado y con su maldad. Por eso, cada recuerdo de los pecados pasados, incluso de los pecados perdonados, renueva la tristeza de un verdadero penitente. Y eso es lo que debe hacer, como debemos actuar nosotros con nuestro corazón. Aun si recordamos los pecados pasados, eso debe dolernos en nuestro corazón. No podemos guardar eso como hay un recuerdo que, pues sí, un recuerdo no tiene que darnos dolor, porque nos ofendimos a nuestro Dios, porque había maldad en nuestro corazón al hacerlo. Pedro entonces apeló a Cristo sabiendo que Él sabe todas las cosas, incluyendo los secretos de nuestro corazón. Claro, es Dios, Jesucristo es Dios. El Señor sabe que nuestras caídas y errores nos deben hacer más humildes y vigilantes. En conclusión, el creyente no debe confiar en sí mismo, sino que debe depender de Dios. Por eso, todo lo que le acontece en la vida de un creyente tiene un objetivo, y ya lo tenemos claro. Si el pecado toca nuestra vida es porque hay un propósito de Dios para traer, erradicar nuestro orgullo y nuestro pecado. Dios lo controla en su providencia para hacernos más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mira el propósito maravilloso. Dios permite todas esas cosas para formarnos y para hacernos más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos resaltando aquí, lo que resalta el párrafo 5 de nuestra confesión en la relación con la divina providencia de Dios y el pecado, es que aún el pecado, Dios tiene un porqué, y todo esto es para su gloria y para bien de sus escogidos. Qué maravilloso que ahora entendemos un poco más por qué
los escogidos de Dios, los hijos de Dios, pecamos y por qué Dios permite que el pecado esté en nuestro corazón. Y es un propósito maravilloso de formarnos y hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.